Vamos a hablar un poquito de Batman, vamos a arrancar desde cero, bien como decía Chacha, pero vamos a contar todo, vamos a hacer un repaso, te va a llevar varias Horas. presentaciones, si no me echan a la mierda antes. Eh, Así que bueno, vamos a contar un poquito de la... Primero vamos a arrancar todo el concepto del personaje y desde dónde salió y dónde vamos, digamos, las inspiraciones, todo lo que creó el personaje. Ya más adelante vamos a ir hablando también un poco de la edad dorada, la edad de plata, la edad de bronce, de lo que es el personaje, cómo se fueron constituyendo ciertos personajes, ciertas cosas. Tenemos en cuenta que Batman es uno de los íconos de la cultura pop del cómic, ahí nomás de Superman. Superman es el primer superhéroe, el primero que marcó todo el camino, y Batman surge como una idea de Bob Kane de, bueno, ¿cómo puedo hacer plata con el concepto de Superman? Si Superman la está pegando, yo también quiero robar mi parte ahí. Así que Bob Kane se afilió a Bill Finger y juntos los dos armaron lo que fue luego el primer debut de Batman en lo que es Detective Comics 27. Bien, eso fue el 30 de marzo de 1939. O sea que Batman probablemente sea más viejo que muchos de lo que estamos escuchando ahora. Eh, Batman, digamos, Kane obtiene ese concepto, como decía, eso es el Batman 1, perdón, la primera presentación de Batman en Detective Comics. Esa es la portada que estábamos viendo recién. Si bien aparece en Detective Comics, es como la presentación, después tuvo su, digamos, en 1940, ya un año después, lo bien que le había salido el personaje en eso, le dejó hacer su propia presentación, lo que pasó a ser el Batman, simplemente Batman como nombre. Batman va a tener a lo largo del tiempo, va a tener muchísimas publicaciones con distintos nombres, como The Brave and the Bold, o Detective Comics, World Finest, depende de las apariciones donde estaba, y va teniendo distintos nombres la publicación. En 1940 ese Batman lo que aparece nos presentan un vigilante despiadado que suele normalmente o matar o mutilar a los criminales. No, obviamente estamos hablando de un concepto inicial de Batman. Obviamente después esto evolucionó al Batman que tenemos ahora, que con ese súper estricto código moral y sentido de la justicia que no le permite, que no mata, y bueno, tantas otras cosas como ya conocemos el personaje hoy. Lo más importante a recalcar era que veníamos de una época donde los personajes, o sea, venían personajes que eran de héroes de la vida cotidiana, más detectivescos, más Pulp Fiction, más héroes de acción, algunos con algún que otro poder, alguna otra habilidad. Cuando aparece Superman, que es un personaje que tiene todos los poderes, la idea para seguir eso es hacer un Batman que no tiene ningún poder, que solamente se basa en su inteligencia, su habilidad de pelea y obviamente el don billetín que tiene para pagarse todas las cosas. Eh, Bien, este es el concepto más principal de cuando empiezan a crear a Batman y es la idea. Obviamente esto después, 3 años después de la primera publicación de The Batman, empiezan a salir las licencias para lo que son las películas, que obviamente esto nos deja que Columbia Pictures crea la primera adaptación del personaje a la televisión, después le siguió la serie de Batman y Robin de 1949, después llega a los 60 lo que fue el boom de la televisión de Batman, que fue obviamente Adam West. Adam West generó, si bien muchos dicen que destruyó mucho el concepto de las raíces oscuras del personaje, lo hizo más simplón, más amigable, más campirano, lo que dicen en Estados Unidos, el camp que se le dice, no se puede negar que popularizó el personaje a niveles increíbles, porque se hablaba de él un montón, y esta imagen que él dejó asentado duró mucho más que después de los 60 cuando terminó la serie. Esto llevó también una tarea titánica después por parte de escritores como Dennis O'Neil, Neil Adams e incluso el Frank Miller durante los años 70 y 80 para poder retomar las raíces oscuras del personaje, lo que nos llevó a terminar con lo que es la serie de Dark Knight Returns de Frank Miller, cómic que sentó precedentes y bueno, y también tiene la famosa pelea de Batman versus Superman, de la peli esta desastrosa de Batman versus Superman. Uh, Sí, sí, la peli es mala. De hecho, la peli tiene, si vos la podés mirar y es buena hasta un punto específico, que es cuando Lex Luthor se le chafa al moño y empieza a hablar desquiciadamente. Hasta ahí la peli viene bien. De ahí en adelante va todo en decline. Pero bueno, entre todas las películas que tenemos de Batman, las que o sea, las que vale la pena mencionar, ¿no? La filmografía importante de películas de live action son
Michael Keaton, que hace de Batman en 1989, dirigida por Tim Burton. Con Tim Burton vuelven a la fórmula ganadora con Batman Returns en 1992, con unos personajes de la hostia, un Michelle Pfeiffer de Catwoman, Danny DeVito que hace un pingüino inolvidable, y no me acuerdo cómo se llama, me está faltando un personaje que es el jefe de Gatúbela, que también es un actor conocido, no me sale... Christopher Walken, me parece. Christopher Walken, ahí está, me acordaba del video de Fatboy Slim de Weapon of Choice, Sí, tal cual. pero es Christopher Walken. Este personaje de Batman de Keaton le valió a Keaton ser Batman para siempre. Son esos personajes icónicos. No hay que olvidarnos que el Batman de Keaton se enfrenta al Joker de Jack Jack Nicholson. Nicholson. Sí, sí, me estoy trabando terriblemente con los nombres, bueno, para variar, ¿no? Bienvenido a mi mundo. Oye, que fue un personaje muy, muy icónico. Pero ya esto lo vamos a mencionar bien porque hay un montón de curiosidades y cosas lindas para hablar de esta peli cuando ya estemos más adentrados. Genial. Siguiendo esto, obviamente vamos a mencionar en la desastrosa y terrible de The Flash, ahora de 2023. Una de las pocas cosas que salva la película es que Michael Keaton volvió a tomar el disfraz de Batman para volver a ser su Batman en esta peli, y es, insisto, una de las pocas cosas que vale la pena de esa película. Siguiendo de esto, Val Kilmer agarró en el 95 el manto después de unos problemas creativos que hicieron que Burton y Keaton se bajaran del modelo Batman. Así que bueno, Val Kilmer tomó Batman Forever en el 95. George Clooney hizo ese Batman desastroso y horrible de Batman y Robin. Ese tendría que haber sido Forever. De hecho Forest dijo... más que Forever. Claro. Tim Sí. Burton dijo que los de la productora le dijeron que el problema con el pingüino y con Gatúbela era que el pingüino echaba una cosa negra que no quedaba bien en la cajita feliz de McDonald's, por eso no lo querían. Lo dijo él. Es que en realidad... No, es que es totalmente verídico. Lo voy a resumir un poquito, pero después lo vamos a hablar bien. El quilombo que fue por el que se tuvo que bajar Burton y porque se bajó Keaton. Keaton dijo, yo sin Burton no hago la peli. Y Ja. Burton le rompieron las bolas porque ¿qué hicieron los productores de la peli? Le vendieron los juguetes de Batman Returns a McDonald's antes de que saliera la peli. Ja. La peli metieron todos los juguetes en la cajita feliz y cuando ven lo que era la peli no era para nada familiar, pero para nada. Entonces ahí tenemos el temita ese. Obviamente con eso le empezaron a meter boludeces y pedir pelotudeces los productores, cuando en un momento se hinchó las bolas Burton y dijo se van a la mierda. Literal. Por eso no tuvimos. Bueno, Christian Bale toma en 2005 a 2012 con Batman Begins, Batman The Dark Knight bueno, Returns. ahí tenemos a... Dark Knight Returns Perdón. era. De Dark Knight y... bueno, no me acuerdo de la tercera, que tampoco era muy memorable, solamente... ¿El lo que sí voy a Caballero de la mencionar Noche ahí- no era uno? No, disculpen. Sí, Dark Knight es esa, y la última no me acuerdo cómo se llama, porque es como que cayó. Sí voy a mencionar que en las tres tenemos tres villanos muy buenos. Ra's al Ghul hecho por... ¡Ay! Qui-Gon, me salen todos los otros personajes, pero no me sale el nombre del actor. No importa, metele El igual, de búsqueda- Fede, no importa, No, metele. Es el de Búsqueda Implacable. Liam ¿Cómo se Neeson. llama? Liam Neeson que hace de Ra's al Ghul. En la 2 lo tenemos a Green Hemsworth, que hizo ese Joker hermoso, que es icónico, que de hecho se roba toda la película. Y en la tercera lo tenemos a otro, que no me voy a acordar el nombre, que hace de Bane. Que es un actor de acción. Tom Hardy, me parece. Tom Hardy. Está bien, gracias. Ustedes por los nombres, sepan que yo con los nombres no voy a tener. Después tenemos Ben Affleck, que hizo un Batman que me hubiera gustado ver mucho más, pero está muy bien, que cubre todo el universo extendido. Coincido Estuvo en contigo, Batman amigo. vs. Superman. Sí. Estuvo en Batman vs. Genial. Superman, estuvo en Batman en Liga de la Justicia, etc. Ven, el grandes ideas que hubiera sido mucho mejor verlo. Y cuando sale el anuncio de The Batman, que originalmente iba a ser una película donde iba a estar Ben Affleck haciendo de Batman con un guión también escrito por él, bueno, esa idea cayó, se hicieron muchos quilombos y terminó Robert Pattinson haciendo de Batman. Que, dicho ese de paso, no me convence físicamente Robert Pattinson para Batman,
y muchas cosas me molestan de la peli porque quieren hacer como que le da físicamente para ser de Batman, pero sacando esa queja mía, la película está muy bien. Y no Ok. me puedo Muy quejar bien. de lo que actuó de Batman. Así que eso está bien y da un coso. Esto es hablando un poco de las películas y un poquito más en el doblaje y un poquito de esas cosas. Vamos a mencionar a los actores de voces. Kevin Conroy lo voy a mencionar primero, que es la voz de Batman. Eh, Estuvo en todos los videojuegos, estuvo en la serie animada excelente de los 90. La voz era Kevin Conroy. Este buen hombre falleció, si no fue este año, fue a finales del año, durante el año pasado. Y ahora hace relativamente poco, hace un par de días, falleció la voz de Harley Quinn de la serie animada. Menciono la serie animada de los 90 porque la actriz después la fueron cambiando, también estuvo en los juegos. Eh, Esta chica, que no tengo el nombre para variar, bueno, de mis cosas fueron un par de las duplas. Otros actores de voces también que tomaron en el papel de Batman son Dietrich Bader, Jensen Ackles, Troy Baker, Will Arnett, entre otros. Obviamente esto va cambiando según las presentaciones de los juegos, todo. No recuerdo ahora bien puntual cuál de estos es el actor que hace la voz de Lego Batman, pero Lego Batman también es una voz icónica de Batman. Viene Kevin Conroy y después este muchacho. Ya después esta información ya la voy a repulir para el próximo. Pero Will bueno, vamos un Arnett, poquito me antes de dicen estar. acá por cucaracha. Muy bien, Will Arnett, el último que nombré. Bien. Esas son las dos voces más icónicas de Batman de los últimos tiempos. Eh, Obviamente estamos hablando siempre sin el doblaje, ¿no? Siempre todo esto es voz original en inglés. Pero bueno, vamos a ir un poquito a la creación y el concepto del personaje. Con esto vamos a cerrar la primera parte del informe. Genial, Fede, dale. Y vamos a mencionar, Bob Kane se robó todo el crédito de lo que es el personaje de Batman. Se lo robó por mucho tiempo, lo ninguneó mal a Bill Finger y hubo un quilombo importante ahí, que ya vamos a hablar de ese putete más adelante también. Pero lo importante es que por eso siempre van a ver que durante muchos años se arrastró que era Batman creado por Bob Kane y no se mencionaba a Bill Finger. Esto fue relativamente hace poco, creo que fue en la peli de Batman vs. Superman, que por primera vez salen los créditos creados por Bob Kane y Bill Finger. Si no fue en Batman vs. Superman, fue en Liga de la Justicia. Pero en una de esas dos, por primera vez y a partir de ese momento, cuando menciona a Batman, dice creado por Bob Kane y Bill Finger. Pero bueno, Bob Kane crea al personaje, tenía un concepto para lo que iba a ser el personaje de Batman, y lo llama a Bill Finger y le dice, che, mira, tengo este concepto, venite a casa, míralo y decime qué te parece. Ahí estamos viendo lo que era el concepto original, que era un personaje que no era ni parecido al Batman que conocemos ahora, tenía las alas esas fijas, en vez de tener la famosa capa, el traje de unas mallas rojas que es muy parecida a la de Superman, botas, no tenía guantes, tenía una máscara de estilo dominó, que es el famoso antifaz, y no parecía mucho. Cuando Finger ve a este personaje le dice, che, acá hay un par de cositas que no me convencen. Che, ¿qué te parece si en vez de, ¿cómo se llama? Todo. En vez de Flash Gordon ponerle, parece. Sí. sí, también, dice, che, vamos a sacarle la capa, vamos a sacarle las alas, vamos a ponerle una capa, porque es incómodo para después, para que se mueva, todo no queda bien. Y si mejor le ponemos el de la máscara, le ponemos la capucha y pongámosle guantes. O sea, básicamente armó lo que era el personaje Claro. de Batman que conocemos ahora, o por lo menos lo más parecido. Recuerden, el Batman original tenía guantes púrpura, o violeta si preferís. Mirá. Eso obviamente fue cambiando. Cortinas También púrpura. sugirió que le sacara el color rojo, que no quedaba bien, que quedaba muy llamativo. Y ahí pasamos al Batman más oscuro. O sea, prácticamente la imagen que conocemos hoy de Batman es todas las sugerencias que metió Bill Finger. La única sugerencia a esa imagen importante que metió Kane es que le dijo, bueno, che, la capa está buena, pero que tenga forma de murciélago, que es la Ok. capa que vemos cuando debuta en Detective Comics. Ahí se ve la imagen de la primera portada que tiene eso. Ese primer cómic donde debutan, Ese cómic hoy en día debe ser como 1.000 pesos, debe salir más o menos. El hombre radioactivo de los eh, Simpsons. sí, mira, te lo voy a decir así, no te alcanza. Listo. Es fácil. Y si preguntas el precio, menos te alcanza. Eh, Cortá de acá, te dice. en realidad no sé cuál es más caro. No sé si el Detective Comics primero o el Batman 1 es más caro. Me queda como tarea para casa, pero te lo voy a confirmar en el próximo informe. Genial. Eh,
Pero bueno, un poquito de ese tema de la idea de los personajes, todo. Pero no queda ahí solamente. ¿Qué pasa? Finger también le da el nombre de la identidad secreta de Batman, Bruce Wayne, que lo saca de un par de... Empezó a pensar nombres y tomar un par de ideas y toma el nombre de Bruce, lo saca de Robert de Bruce, un patriota escocés, y de Matt Anthony Wayne saca el apellido Wayne, que son personajes del colonialismo yanqui. No voy a mencionar mucho más porque no es cultura nuestra y mucho no vamos a entender, pero básicamente de esas son las ideas. Y además también un parte de la idea la saca de el cómic del Fantasma, todos recordamos al Fantasma, Sí. que era una serie popular de Lee Falk de esa época. Y Kane también estaba familiarizado, entonces de ahí tomaron más ideas. Aparte de todo esto, para la personalidad, los modos y los armamentos que usa Kane Finger se basaron en personajes de la cultura pulp, pop y todo lo demás de esa época, de los años 30. Entonces sacan ideas como, bueno, esa idea de que es un rico que después a la noche sale a pelear y se disfraza, lo sacan un poco de las ideas del Pimpinela Escarnata, un personaje creado por la baronesa de Mus Orsi en 1903, y el zorro, que obviamente el zorro vamos a tener la referencia bien visual porque cuando todos sabemos que el personaje de Batman aparece por primera vez en su propia historia porque ve el asesinato de sus padres que cuando salen del teatro o el cine, depende en qué año puntual sea la cosa, salen de ver La Máscara del Zorro. Ah, De ahí sale digamos, parte de la inspiración. También hay muchos mencionados, por ejemplo, en algunos cómics, cuando hay una fiesta de Halloween, cuando Bruce todavía es chico, el padre se disfraza del zorro. Entonces hay un montón de esas cositas, referencias a la cosa. La influencia que Kane toma de las películas es de La Máscara del Zorro, precisamente, pero la versión de 1920, y los susurros de Bad Whisper, los susurros del murciélago de 1930. De esas dos películas toma inspiración para hacer toda la iconografía del personaje. Mientras que tanto, Bill Finger tomó ideas para hacer parte de la personalidad del personaje de héroes del pulp de aquella época, como eran Doc Savage, La Sombra, Dick Tracy, Sherlock Holmes, y con eso también consolidó la idea de que fuera un detective. De hecho, ahí también el apodo que en algún momento le queda en el cómic y también se tomó como que era el detective más grande del mundo. A todo esto, obviamente, mientras Finger iba trabajando con Kane se fue adueñando de cosas, incluso en su autobiografía menciona, en una autobiografía publicada en 1989, antes de los reconocimientos que le hicieron a Finger, Kane dice que todo esto fue como un trabajo en conjunto, que entre los dos se les ocurrió ir mejorando el personaje, cosa que hoy sabemos que no fue así. apa, Bueno, bien. pero con esto vamos a finalizar la introducción al personaje y ya vamos a empezar, en el próximo informe vamos a empezar a hablar puntualmente de los cómics, del desarrollo del personaje, cómo va cursando a través de los cómics. Vamos a arrancar con lo que se llama la edad dorada del cómic, que es entre los 40 y los 50. Qué Perfecto. Esa edad maestro. dorada del... Che, Fede, te comento un detalle chiquitito. Sí, en Diga, enero del 2021 una copia de Batman número 1 se vendió por 2.22 millones de dólares. ¿Sí? dame Es, dos. dice, es es el cómic que más caro se ha vendido. Dice que una copia bien preservada de ese número puede llegar a valer 3.50 millones. 3 puntos. Una bicoca. Fede, bueno, excelente y quiero halagarte el buzo que tenés que me parece maravilloso. Momento, no sé Continúa. si se ve bien ahí. Ah, tremendo. El Android, perfecto. Está el Android con el ojito rojo y le itaca en la mano. Esta fue una idea boluda que tuvimos cuando se estrenó Terminator Genesis. Fuimos con Fefo y Maurito y dijimos, che, tenemos que hacer un buzo de esto porque está re loco. Así que salió Excelente. ese chiste. Buenísimo.